Programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo, unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Voluntad Popular. Ya estamos al aire, queridos radioescuchas, en este tu programa Contigo por RCR y puede ser visto a través de la web rcr.tv. Quería comentarles que les habla Cipriano Heredia. Hoy estamos supliendo a la diputada Manuela Bolívar en este espacio de Voluntad Popular. Estamos también transmitiendo en directo por mi cuenta Twitter, @Cipriano Heredia, en la forma de Twitter Live, como todos ustedes conocen, que es posible. Y bueno, vamos a tratar entonces el día de hoy pues de llevar un espacio acorde con lo que es la línea de este programa y bueno, también satisfacer algunas inquietudes que seguramente ustedes tienen a bien hacer. Pueden escribir a través del chat del programa por YouTube. Aquí tengo la mensajería abierta, ahí vamos a estar pendientes de todo lo que ustedes tengan a bien compartir con nosotros y por supuesto los comentarios pues en el tono adecuado para que puedan ser leídos al aire en esta emisora y para satisfacción de todo el mundo. No queremos censurar a nadie, pero como todo el mundo sabe pues hay que escribir en lenguaje adecuado para poder ser divulgado públicamente, ¿no? Y bueno, en ese sentido pues quería enfocar el tema de hoy en varios aspectos que hemos venido desarrollando a lo largo de la semana. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema del impacto que ha tenido el informe Bachelet en todo el mundo, en las diversas instituciones, el impacto que está teniendo en organismos multilaterales, en foros mundiales, políticos, económicos, sociales, de diversa índole. Y bueno, por ejemplo, tenemos ayer una resolución muy importante de la Unión Europea. También esta semana hubo un debate interesante en la OEA, la Organización de Estados Americanos, y también en diversos escenarios de la ONU, ya que el informe de Bachelet, pues a diferencia de lo que muchos pensaban que no iba a tener ningún tipo de repercusión, resultó teniendo una gran repercusión y tiene que tenerla. Y tiene que tenerla porque no proviene de cualquiera, sino que proviene del organismo con mayor jerarquía a nivel mundial para tramitar todo lo que tiene que ver con la vigilancia y el respeto a los derechos humanos en todo el orbe, en todo el planeta Tierra, ¿no? Entonces, además, algunos pensaron y descalificaron a la señora Bachelet por ser una persona de orientación de izquierda. Claramente es una líder del Partido Socialista chileno. En función de eso fue 2 veces presidenta de ese país. Y bueno, la verdad es que muchos se sorprendieron cuando observaron que efectivamente plasmó en ese informe lo que correspondía plasmar, que no era otra cosa que pues aquí se violan sistemáticamente los derechos humanos y por supuesto pues era absolutamente necesario dejarlo así especificado en ese informe si es que se quería pues ser objetivo y cumplir con la misión que tiene establecida ese organismo a nivel internacional. Entonces, bueno, ese informe pues que dice claramente que aquí se violan los derechos de manera sistemática, habla de las desapariciones forzosas, del número de presos políticos, de las torturas, de las acciones ilegales e inconstitucionales que realizan cuerpos como el FAES, pues está teniendo la repercusión que tenía que tener, a pesar de que muchos lo dudaron, insisto, no solamente en que el informe iba a estar producido y que iba a ser equilibrado, coherente y realista, sino que además que pudiera tener algún tipo de repercusión. Ustedes no tienen idea de la cantidad de mensajes que por lo menos yo recibí de mucha gente que cuando tuiteábamos acerca de
de que había salido el informe y el contenido que tenía y lo contundente que era, el golpe tan duro que significaba para el régimen, pues una enorme cantidad de mensajes de gente minimizando el efecto que ese informe podía tener. Y uno le decía, bueno, pero es que piénsenlo bien, claro que va a tener el informe en sí mismo ya es un golpe, pero además las repercusiones que esto va a tener, pues no van a ser ninguna tontería, porque ya no lo está diciendo una ONG, no es la oposición venezolana quien lo está denunciando, es nada más y nada menos un órgano calificado de la ONU, el órgano que tiene esa competencia, y además, y esto es importante, viniendo de quien viene, pues tenía aún más valor, por cuanto se supone que era una suerte de aliada ideológica o persona cercana al régimen venezolano, pero bueno, la señora tuvo la seriedad de poner su responsabilidad histórica por encima de sus simpatías políticas o sus afinidades ideológicas. Bueno, de hecho, ayer en la Eurocámara hubo una votación, el Parlamento Europeo, con 455 votos a favor, entre otras cosas, aprobó lo siguiente. Uno, reafirmar el pleno apoyo a Juan Guaidó como presidente interino legítimo, esas son las palabras que usa, presidente interino legítimo, y nuestra ruta de libertad, es decir, la nuestra, la de las fuerzas democráticas que apoyamos al presidente Guaidó. 2, responsabilizar a Maduro por uso indiscriminado de la violencia. 3, condenar detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Por cierto, en este punto se extiende bastante el informe de Bachelet, incluso recomienda desarticular al FAES como fuerza policial, por cuanto en manos del FAES es que han ocurrido la mayor cantidad de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas que se han registrado. 4, reconocer la gravedad de la crisis de migrantes y afirma que el 94% de los venezolanos viven en pobreza. Esto es absolutamente creíble y seguramente es así porque en Venezuela, obviamente la mayor parte de la población gana entre 2 y 3 salarios mínimos. Eso significa entre 80 y 120 mil bolívares. Y eso llevado a dólares es apenas $10. $10, cuando uno lo divide entre lo que está ahorita el dólar, pues te das cuenta que la mayoría de la gente está en un ingreso mensual que está por debajo de los $2 diarios y aún por debajo del $1 diario. Y según la propia ONU y los estándares internacionales, quien tiene un ingreso menor a $2 diarios está en situación de pobreza, y quien tiene un ingreso menor a $1, pues está en situación de pobreza extrema. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí en Venezuela con la mayoría de la gente. Bueno, eso es lo que decía el Europarlamento ayer. Pide más sanciones de Europa contra los violadores de derechos humanos en Venezuela. Y bueno, eso está asomado. De hecho, hace unos días le dejaron claro al régimen que si no había acuerdo en el marco del mecanismo de Oslo, cuya la última reunión fue en Barbados, la última, no la única, la última fue en Barbados, pues iba a haber más sanciones, y ya aquí está el Europarlamento no solamente amenazando con ella, sino pidiéndole formalmente a los organismos ejecutivos que las impongan, ¿no? Esto es importante. Entonces, bueno, con respecto al informe de Bachelet, también, como les decíamos, fue Gustavo Tarre Briceño, nuestro embajador en la OEA, el legítimo, el designado por Juan Guaidó, también participó en un interesante debate sobre eso en esta semana. Y bueno, leyó un documento importante y bueno, tuvo la recepción esperada en ese organismo. Igualmente, pues el informe ha sido remitido a otros organismos de la ONU y va a ser remitido a la Corte Penal Internacional. Debería hacerlo la misma comisionada Bachelet y por supuesto lo hará la Asamblea Nacional, y así fue aprobado en un acuerdo hace pocos días, donde expresamente en la parte decisoria del acuerdo o en la parte donde ya se emiten los contenidos del acuerdo, uno de ellos es remitir a esta Corte Penal Internacional dicho informe, por cuanto se considera que ahí hay elementos suficientes para promover un juicio en esa instancia contra Nicolás Maduro y contra los violadores de derechos humanos en Venezuela, que son varios. No es nada más el que dice ser
presidente disque reelecto el 20 de mayo del año pasado, cuando todos sabemos que hubo una farsa electoral y un fraude, y por supuesto eso debería traer las consecuencias respectivas, porque en ese informe hay suficientes elementos que no solamente son indicativos de conductas delictuales, sino que además hay elementos probatorios. Y eso, pues por supuesto, debe ser tomado en cuenta a la hora de un juicio internacional. Bueno, estuvimos viendo ahorita aquí en pantalla que tuvimos como un momentico de un bajón, pero bueno, estamos al aire, así que podemos seguir perfectamente. Salió de la pantalla la imagen aquí del estudio, pero ya estamos otra vez aquí, ¿no? Bueno, les seguía comentando sobre el informe que sigue dando mucho que hablar. Sigue teniendo sus repercusiones, y aquí en la mano tengo el informe de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Aquí se habla de los presos políticos, y bueno, al volver del corte vamos a hablar sobre este tema, sobre el tema de los presos políticos, la situación en la que están los que están en Fuerte Tiuna. Ahora Fuerte Tiuna también se ha convertido en prisión para los disidentes del régimen. Ahí está el general Rodríguez Torres, está el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, etcétera. En este informe que tenemos de la Coalición por los Derechos Humanos nos revela cuál es el número de presos políticos que hay en el país con corte del 14 de julio, es decir, del domingo pasado. Habría que ver que si esta cifra se movió esta semana. Y bueno, voy a explicar un poco cómo se divide este número entre civiles y militares, que es un elemento importante de este asunto, por cuanto no habíamos tenido nunca un número de militares tan alto detenidos por razones políticas. Y bueno, vamos a hablar también de otros temas, por ejemplo, del tema económico, del tema social y de otros temas conexos a la realidad actual. Por cierto, que hoy se está desarrollando un foro de esta institución, de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, en la sede del Nacional, y el foro se llama Todos Unidos contra la Tortura, porque justamente una de las causas que ha generado mayor revuelo en las últimas semanas en Venezuela ha sido pues justamente el tema de la tortura y de los malos tratos, así como de la represión selectiva y masiva también, porque ustedes se acuerdan que justamente estando aquí Michelle Bachelet ocurrió lo del capitán Arévalo, fue detenido Acosta Arévalo en esos días, el día justamente que ella se iba, el viernes 21, y bueno, apenas unos días después el capitán fue presentado ante un tribunal militar con clarísimos signos de tortura, en sillas de ruedas, pidió auxilio, la juez ordenó su traslado al hospitalito de Fuerte Tiuna, y bueno, y ahí murió. No sabemos exactamente si llegó al hospitalito ya sin signos vitales o si murió allí. La versión más creíble es que murió a la 1 de la mañana del sábado para el domingo, una semana después de que había sido detenido. Y bueno, por supuesto, eso es un hecho grave, ¿no? Y bueno, eso es lo que ha marcado la línea con respecto a lo que ha pasado en las últimas semanas y por qué este informe ha tenido todavía aún más repercusión. Sin duda que el hecho de la muerte del capitán Acosta Arévalo, bajo custodia del Estado, habiendo sido salvajemente torturado, por lo que muchos otros han denunciado, es ya un protocolo cuando se es detenido por razones políticas, y más aún si es por supuesta conspiración o rebelión, que se la inventan además a cualquiera, pues ocurren estas cosas, y además eso vino además acompañado por lo que ocurrió en el Táchira con el joven Rufo Chacón, a quien un disparo a quemarropa en el rostro lo dejó sin vista, ya que le vació los dos ojos, y por supuesto la vida de ese muchacho a partir de ese momento se convirtió en una desgracia. Y bueno, ojalá obtenga toda la ayuda que necesite aquí o afuera, porque la va a necesitar en función de lo que le ocurrió, que es muy grave. Bueno, estamos ya casi llegando a la hora del primer corte. Pero vamos a comentarles pues que cuando regresemos vamos a escudriñar un poco pues
este informe de la coalición de presos por los derechos humanos y la democracia sobre los presos políticos en Venezuela. Se le dedican de manera especial este informe al capitán Acosta Arévalo, pero hay muchas otras cosas aquí, una intervención de la doctora Leonora Acosta, un foro con el abogado Alonso Medina Roa, que por cierto era el abogado de este capitán. Hay algunas declaraciones del presidente Juan Guaidó por los detenidos de su entorno, y también unas declaraciones de Judy Pérez, la madre de la clarinetista de la Filarmónica, de la Orquesta Nacional, que fue detenida por poner cosas en sus redes que realmente son cosas que cualquiera hubiera podido poner. Y bueno, la detuvieron y aún con boleta de excarcelación no la dejaban salir. Entonces, bueno, ya estamos en la hora del corte, según reloj. Son las 1:18, que es la hora del primer corte. Así que vamos entonces a ese corte y regresamos en un par de minutos. Muchas gracias. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. Dentro del campo de la psicología de la salud está la psico-oncología, que es el estudio psicológico o es la acción del psicólogo en el campo de la oncología. Entonces se busca abordar los problemas emocionales, los problemas psicológicos que pudiese presentar la persona que está vivenciando un problema oncológico. No solamente si tiene un problema, sino también para la prevención de los mismos también. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Del agua contaminada pues produce todos estos cuadros, no solamente diarreicos. Ahorita tenemos un brote bastante importante de hepatitis A que también es transmitido por el agua contaminada. Entonces son muchas enfermedades que son transmitidas por el agua que no estamos previniendo en este momento. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, queridos radioescuchas, ya estamos al aire nuevamente. Les reitero que pueden escribir a través del chat de la emisora y de la página web, concretamente de YouTube, que es por donde estamos transmitiendo ahorita rcr.tv, y ese rcr.tv tiene su canal de YouTube, RCR en vivo, y precisamente aquí está un chat abierto. Hay muchas personas escribiendo y bueno, en un programa, en un momento determinado vamos a darle lectura a lo que están aquí escribiendo. De todas maneras, veo que una de las oyentes, que se llama Carmen Martínez, me pregunta que de qué partido soy. Soy militante de Voluntad Popular, amiga Carmen. Concretamente, pertenezco a la Dirección Regional del Estado Miranda y además soy el coordinador nacional de Ideas, del Departamento Ideas de Voluntad Popular. Y bueno, ahí estamos, dando la pelea y en la misma trinchera que la diputada Manuela Bolívar, que el presidente Juan Guaidó y que otros líderes importantes como Leopoldo López, Carlos Vecchio, etcétera, ¿no? De Freddy Guevara, Juan Andrés Mejía, etcétera. Entonces, bueno,
les decía que en esta segunda parte, que son 10 minutos, vamos a enfocarnos en el tema del informe de la coalición de derechos humanos. Aquí lo estoy mostrando ahorita a mi cuenta Twitter para que los que están viendo lo puedan hojear. Y también lo muestro aquí a la cámara central. En este informe, pues se dice que hay en este momento, para fecha 14 de julio, 693 presos políticos. Bueno, eso es una cantidad de gente muy importante, ¿no? Casi 700 presos políticos en el país. Esto no es ninguna tontería. Esto indica claramente la difícil situación que en este momento vive Venezuela. El informe está bastante dedicado al capitán Acosta Arévalo, y era razonable porque la semana pasada ocurrieron muchas cosas. Aquí, entre otras cosas, la abogada Ana Leonor Acosta señaló, entre otras cosas, que a través del informe de la comisionada Bachelet se le hace un ofrecimiento a Maduro para que tome en cuenta sus recomendaciones y así atacar la crisis político-humanitaria que enfrenta el país, entre las cuales se encuentra la liberación de todos los presos políticos. Asimismo, señaló que también la situación política en Venezuela ha permitido todas las violaciones de derechos humanos, la cual se encuentra reflejado claramente en el informe de la alta comisionada, por lo que de inmediato debe haber una renovación de autoridades que tengan credibilidad ante el país y la Constitución, y no ante una posición política. Finalmente, también informó que los oficiales de derechos humanos que se quedaron en nuestro país lo hicieron en calidad de observadores, que estarán haciendo constantemente observaciones y que se encargarán de investigar todos los hechos irregulares que puedan suceder con relación a los derechos humanos. Bueno, tuvieron trabajo esos señores, porque inmediatamente se quedaron. Al día siguiente ya había una ola de presos políticos nuevos, la mayoría de ellos militares. Por cierto, que quería decirle que de estos casi 700 presos políticos, un dato importante es que más de 200 son militares, y buena parte de ellos militares activos. Hay incluso hasta generales y almirantes detenidos, pero el grueso de los militares detenidos son de rangos medios, concretamente tenientes, mayores, capitanes y tenientes coroneles, que como se les conoce en el mundo militar del ejército son comandantes. Y bueno, en el mundo de la marina, pues justamente el capitán de corbeta era el equivalente a un teniente coronel. Por lo tanto, pues evidentemente esto es un tema complicado, ¿no? Algo pasa entre las Fuerzas Armadas, yo siempre lo digo y lo manifiesto. La gente que no cree en nadie, pues yo les digo pues que ahí también hay gente que está tratando de hacer algo, que está tratando de hacer valer la Constitución, que está tratando de restituir la democracia, pero evidentemente pues tienen un nivel de seguimiento y de espionaje pues incluso hasta mucho mayor que en el mundo civil, ¿no? Por otro lado, veo aquí que también el abogado Alonso Medina Roa, que fue el abogado del capitán, pues también habló acerca de la irregularidad de su entierro, ya que fue lo que, como él mismo lo denunció, una inhumación controlada por parte de la Fiscalía y de los tribunales. Y bueno, los familiares prácticamente apenas una hermana pudo reconocer el cadáver en pocos minutos, y después pues la familia perdió el control de todo lo que era el acto velatorio y de la inhumación. Por aquí también hay unas declaraciones del presidente Juan Guaidó, en la cual denunció la detención arbitraria de 2 miembros de su equipo de seguridad por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que son identificados como Eric Sánchez y Parisi, quienes se encontraban resguardando a la familia del presidente en Caracas, ¿no? Esto fue claramente denunciado. Bueno, y finalmente, pues, Jason Parisi. Bueno, son 3. Y Edu García también, ¿no? Entonces son 3 personas en total que fueron detenidas arbitrariamente. Y también está la denuncia de lo que pasaba con esta clarinetista del Sistema de Orquesta Nacional, de la Filarmónica, tengo entendido yo que era en concreto, Judy Pérez. Es la madre de ella, y ella denunciaba que su hija llevaba 43 días privada de libertad y que tenía una boleta de excarcelación desde el 18 de junio. Y aún así fue apenas 2 o 3 días que la liberaron, es decir, pasó casi un mes teniendo orden de libertad y arbitrariamente la mantenían detenida. Ella se llama Karen Palacios. Y bueno, lo que hizo fue denunciar en su cuenta Twitter que sufrió una discriminación política en la Filarmónica Nacional,
luego de que su contrato fuese cancelado por haber expresado con anterioridad una posición política crítica y contraria al régimen de Maduro. Y bueno, su madre también denunció que estuvo detenida durante 29 días para luego ser trasladada al INOF, el Instituto Nacional de Orientación Femenina. Pero lo más grave de esto, queridos amigos, primero la detención por esta razón. Cualquiera tuitea y denuncia que ha sido víctima de una discriminación. Eso no es un delito. En dado caso, si alguien se siente difamado por esto, pues se inicia un procedimiento judicial o por lo menos a nivel de fiscalía y no tiene por qué haber una detención. Y en segundo lugar, además, ella está denunciando algo que es lo que pudiera ser delito, que es que la discriminaron y la botaron de su trabajo solamente por haber expresado una posición política, y todos los venezolanos estamos en libertad de hacerlo. Pero, además, yo insisto en que lo más grave es que tenía boleta de excarcelación desde el 18 de junio. Y, pues, es evidentemente una persona que tiene una boleta de excarcelación desde tanto tiempo, pues no se le puede mantener retenida. Esta es una situación absolutamente irregular en la cual la policía, los órganos de seguridad se ponen por encima incluso de los tribunales, que ya bastante parcializados están, y pues simple y llanamente mantienen retenidas a las personas aunque tengan orden de liberación. Bueno, nos quedan menos de 2 minutos, pero por aquí me hacen una pregunta. Me preguntan que si yo creo que con esa constitución hecha a la medida de los chavistas vamos a salir de la plaga roja. Bueno, mire, la verdad es que la constitución no es el problema, ¿no? Esa constitución contiene suficientes derechos. Es una constitución a través de la cual, o mejor dicho, en el marco de la cual hay suficientes garantías. En el marco de esa constitución, quienes hoy estamos en las fuerzas democráticas y apoyamos al presidente Guaidó constitucionalmente, justamente en el marco de esa constitución, pudimos crecer mucho electoralmente hasta el año 2015. Y ahí es donde yo hago una línea, porque ahí es donde empieza el verdadero problema, en el sentido electoral, no constitucional. Es decir, cuando el régimen se da cuenta, después de la paliza que se llevó en el año 2015, que por la ruta electoral ya las trampas de costumbre que estaban siempre prestos a hacer, el ventajismo, el uso de recursos, la coacción sobre funcionarios públicos no le era suficiente, pues entendieron perfectamente que iban a perder el poder tarde o temprano. Entonces, violando la Constitución, pues, establecieron una serie de mecanismos, de conductas y de normas a nivel electoral, que es lo que terminaron torpedeando, obstaculizando ese camino. Entonces, le quería decir, querida amiga, que la Constitución no es el problema. El problema es el Consejo Nacional Electoral y las reglas, trampas y conductas inconstitucionales y ilegales que han puesto en práctica, y algunas de ellas la han convertido en ley. 1:30 de la tarde, vamos al segundo corte y ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:28. Las lesiones ocurren todos los días y en Globalterap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Globalterap y despídete del dolor. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de pulpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más.
No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Ya estamos de regreso nuevamente, queridos radioescuchas, en el programa Contigo por aquí rcr.tv. Y bueno, nuevamente me identifico, les habla Cipriano Heredia, coordinador nacional de ideas de Voluntad Popular, hoy supliendo a la diputada Manuela Bolívar en este espacio de nuestra organización política. Y bueno, transmitimos por YouTube, RCR en vivo. También se puede conseguir en la web como rcr.tv, y estamos transmitiendo también, o voy a empezar a retransmitir por mi cuenta Twitter @Cipriano Heredia, en la cual también estamos llevando adelante esta transmisión. De hecho ya estamos conectados aquí por la cuenta Twitter, y bueno, los radioescuchas también están participando a través del chat de la página web del YouTube. Y bueno, alguna gente hace algunos comentarios. Ya dije desde el principio del programa que no iba a poder transmitir nada que estuviera redactado en un lenguaje no acorde con la difusión en un medio de comunicación, y esto no es un tema de censura, es simplemente un tema de lo que debe ser. Pero no le huyo el debate. Aquí hay gente que hace cuestionamientos. Algunos piensan que los partidos que nosotros representamos y que la coalición, amplia coalición mayoritaria de la Asamblea Nacional que apoya al presidente Juan Guaidó, pues no estamos trabajando en el sentido correcto. Algunos piensan que incluso lo podríamos estar engañando, o que simplemente el problema está en los políticos. Y bueno, yo simplemente les digo a todos que reflexionen acerca de quiénes son los que se están llevando presos, ¿no? Quiénes son los que están en el exilio, quiénes son los que están en las cárceles, quiénes son los que están en esas mazmorras de Fuerte Tiuna, en la tumba, etcétera. Y bueno, allí lo que hay son justamente dirigentes políticos, diputados entre ellos. Solamente desde el 1 de mayo para acá han enjuiciado a más de 20 diputados. Algunos de ellos lograron salir del país, otros se asilaron en embajadas, y bueno, y hay uno de ellos que incluso está preso, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. E independientemente de la opinión personal que usted tenga sobre quién sea de ellos, lo cierto es que no están presos por estar jugando metra, no están presos por hacerle el juego al régimen, no están presos por ser complacientes ni por haberse vendido, sino que están presos precisamente por confrontar al régimen y por asumir la labor con la cual se comprometieron. No solamente la parlamentaria, sino la de oposición a este régimen, y que tienen el mismo objetivo que tenemos todos los demócratas en Venezuela, que es salir de esto cuanto antes. Lo que pasa es que a veces se compran tesis fáciles, tesis engañosas, que hacen creer que los Estados Unidos, por ejemplo, tienen ya los portaaviones prendidos y los soldados listos para venir a invadirnos, y que lo único que hace falta es que Guaidó o la Asamblea le den una seña para salir volando para acá, y eso no es verdad. De hecho, el mismo secretario de Estado Pompeo, el mismo señor Bolton, e incluso, tal vez el más importante de todos, el comisionado especial para Venezuela, el señor Abrams, ha dejado claro que a pesar de que todas las opciones están sobre la mesa, cosa que repiten una y otra vez, también ha dejado claro que todas las opciones es todas las opciones. No es la opción que usted se imagina o lo que usted prefiere, sino que incluye también la de una mesa de negociación seria, incluye también la de la presión internacional que se está ejerciendo, y ha dejado claro que ellos prefieren una salida de ese tipo a una intervención militar que evidentemente la tendrán en dado caso como última opción. Y por supuesto hay otras instancias como Europa y como América Latina que apoyan la causa de la democracia venezolana, que han pedido incluso que esa no sea la vía.
Yo no descarto nada. Yo pienso que efectivamente todas las opciones están sobre la mesa. Creo que más temprano que tarde se va a aprobar el TIAR. Creo además que si no hay un acuerdo en el marco del mecanismo de Oslo, pues la presión va a aumentar muchísimo más de lo que ha aumentado hasta ahora, que ya es bastante. Justamente en el marco de esa presión, pues podría haber un desenlace en Venezuela. Desenlace que nosotros incluso a veces hemos tratado de provocar, que hemos buscado que se dé justamente el marco de una fecha que hoy en día es objeto de muchas críticas, el 30 de abril y el 1 de mayo, justamente de lo que se trataba era de que creáramos una presión cívica en la calle que tuviera acompañamiento de sectores de la Fuerza Armada que son demócratas institucionalistas y que pudieran haber significado el quiebre que se buscaba para poder provocar ese desenlace. Bueno, pero lamentablemente las cosas no ocurrieron así y en realidad mucho más falló el componente militar de esa fecha que el componente civil, porque ahí estaban los civiles y los líderes políticos donde tenían que estar, en La Carlota, y donde habían acordado estar, y los principales líderes fueron a hacerse cita allí. Es por eso que cae preso Edgar Zambrano unos días después, y bueno, a partir de allí vino toda esta persecución, toda esta racia contra los diputados, y muchos de ellos están hoy, como les dije, en el exilio, en la prisión, en las cárceles, perseguidos, etcétera. Y bueno, la Asamblea está bajo una seria amenaza permanente, por decirlo de alguna manera. Solamente llegar a la Asamblea e intentar sesionar ya se convierte en todo un desafío. Bueno, por otro lado, quería decirles pues que ayer el presidente Juan Guaidó empezó una gira por Nueva Esparta. Fue muy interesante ver todos los videos de la forma en que llegó a la isla. Fue por supuesto impedido hacerlo vía aérea por las fuerzas de seguridad del Estado que sabotean todas las iniciativas que tienen. Y finalmente logró irse a otro sitio. De allí un yate le prestó colaboración y finalmente llegó con varios peñeros, él en uno de ellos, hasta una de las costas de la isla, donde fue recibido muy entusiastamente por los pobladores del sitio. Gente de pueblo, se ven claramente en los videos. Además, los peñeros en los que iba eran peñeros de pescadores que fueron a su búsqueda y traslado. Y bueno, el presidente Guaidó llegó con una bandera en la mano a la costa a empezar su gira en medio del calor popular, e incluso, como hemos visto en algunos otros videos, pues hubo oportunidad de que incluso pudiera echarse un chapuzón ahí en el agua margariteña y compartir con las personas que le prestaron la asistencia para poder cumplir con su objetivo. La verdad es que yo estoy gratamente sorprendido con toda la buena receptividad que tiene Juan Guaidó en el interior del país. Hace apenas menos de una semana tuvo una exitosísima gira por el estado de Trujillo. Son muy emocionantes los videos que muestran las giras de Guaidó y se ve el entusiasmo, las calles llenas, mucha gente participando, entusiasmada, de par en par, mucha emotividad en realidad, ¿no? Lo mismo se ve en los videos de ayer de Nueva Esparta, y así ha ocurrido en tantos otros sitios, en Lara, en Falcón, etcétera, ¿no? Y aquí mismo en Caracas, el pasado 5 de julio, tuvimos una excelente participación de gente en las calles. Marchamos desde la sede del PNUD. El objetivo era llegar al DGCIN. No fue posible llegar hasta enfrente de la sede, pero sí llegamos apenas a 2 cuadras antes, y ahí donde comienza la avenida principal de Boleíta, pues
se improvisó una tarima donde hubo una buena participación, habló el presidente Guaidó entre otros, y bueno, allí había varias decenas de miles de personas. Es la movilización más importante que hemos tenido sin duda alguna desde el 1 de mayo para acá. Así que creo que en materia de movilización pues hay un visible repunte de la calle, aquí y en el interior sobre todo de manera muy entusiasta. La presión internacional de manera muy clara está también aumentando. Hay un realineamiento de máxima presión contra el régimen. Hay la decisión tomada por parte de los principales actores políticos internacionales de llevar esto a una situación límite para que o el régimen cede y llegue a un acuerdo donde puedan realmente darse las condiciones que se están poniendo sobre la mesa para restituir la democracia y tener finalmente elecciones libres, ya una vez que se haya depurado el registro electoral, que se tenga un nuevo Consejo Nacional, que se tengan garantías y condiciones suficientes, o el régimen va a terminar reventando por la presión que se está ejerciendo interna y externamente. Eso es muy importante tomarlo en cuenta y tenerlo siempre presente pues a la hora de los análisis, ¿no? Y bueno, por supuesto, por aquí ponen algo sobre los muchachos. Los muchachos son parte nuestra también, de nuestra lucha. Yo no estoy haciendo aquí una división entre los diputados y los presos políticos que son dirigentes de partido y los muchachos. Los muchachos han puesto la cara, han puesto el pecho. Muchos de ellos murieron en las marchas del 2014 y del 2017 y en estas jornadas también ha habido muchos detenidos. Pero una cosa no quita la otra, ¿no? Yo reconozco la valentía, la hidalguía y la entrega de todos esos muchachos. Muchos familiares de ellos son amigos nuestros. Muchos de esos muchachos eran activistas políticos, miembros de los partidos. Y yo lo único que les estoy diciendo es que ellos no son los únicos que han puesto el pecho y la cara. Lo que estoy diciendo es que aquí hemos tenido una lucha democrática, los factores que queremos salir de esto en realidad. Ellos han sido una fuerza importante. El movimiento estudiantil desde el 2007 ha sido un elemento de la vanguardia de la lucha y en este momento no hay duda que la Asamblea Nacional tiene el liderazgo de las fuerzas democráticas del país, que Juan Guaidó en lo personal es el principal líder del país y que desde allí se está liderando una gesta importante interna y externa con aliados dentro de Venezuela y aliados fuera de Venezuela para tratar de que, como una suerte de operación tenaza, crear una máxima presión sobre el régimen y poder generar el cambio político que todos estamos deseando y que estamos procurando además. Si no hubiera esa lucha, pues no estuviera pasando lo que está pasando. Que desde el 1 de mayo para acá, pues han sido enjuiciados más de 20 diputados e incluso está detenido el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional en el Fuerte Tiuna, quien por cierto está en huelga de hambre desde hace 9 días por precisamente la falta de condiciones en la cual se encuentra, o mejor dicho, las malas condiciones en las cuales se encuentra. Entre otras cosas, está incomunicado, solamente ha sido visto una vez por sus familiares y por su defensa, y pues no tiene acceso a ellos, y por supuesto es de imaginarse que además está sufriendo junto con los otros presos políticos que están allí, pues los rigores de los malos tratos que el régimen normalmente le impone a quienes son privados de su libertad. Bueno, esto es más o menos lo que está pasando en este momento. Quería resaltar lo de la gira de Guaidó en Nueva Esparta, porque así con esas imágenes reflejan el calor con que fue recibido por el pueblo margariteño ayer. Pues lo mismo está ocurriendo en todos los lados donde Juan Guaidó va. Es muy bien recibido, sale muchísima gente a la calle, hay entusiasmo, hay calor. La gente no ha perdido la esperanza, la gente quiere que aquí haya un cambio político, le apuesta al cambio político, ve en Juan Guaidó a su principal líder, y en este momento lo es, del país, y ve también, por supuesto, la fuerza institucional de la Asamblea como lo importante, lo necesario para poder darle el respaldo que amerita, porque la Asamblea Nacional es el único organismo
legítimo con que cuenta el país, la única institución del Estado legítima con que cuenta el país, y además es reconocida internacionalmente como tal. Y justamente el poder institucional de Guaidó se desprende de su condición, primero, de presidente de la Asamblea Nacional y, en segundo lugar, como presidente de la Asamblea Nacional, encargado de la presidencia de la República en función de lo que dice el artículo 233 de la Constitución. Bueno, en función de eso, ya nos acercamos a la hora del próximo corte, que es a las 1:48. Y bueno, ya les vamos a informar de otras actividades que se estarán haciendo muy pronto, y les recordamos que el día de hoy se está celebrando en la sede nacional este foro de la Coalición de los Derechos Humanos y la Democracia, que se llama justamente Juntos contra la Tortura, y donde están participando una serie de abogados que han sido defensores de los presos políticos y que están allí pues testimoniando los malos tratos y todo lo que ocurre puertas adentro de organismos como la DGCIN, el SEBIN, ahora Fuerte Tiuna también, que se ha convertido en prisión para los disidentes políticos del régimen. Y bueno, ya es hora del corte, volvemos en un par de minutos, ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En CAE Export no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAE Export son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, ya estamos de regreso en esta última parte del programa Contigo de Voluntad Popular. Quien les habla, Cipriano Heredia, miembro de la Dirección Regional del Estado Miranda, diputado aún legítimo titular del cargo en el Consejo Legislativo del Estado Miranda, por cuanto las elecciones del 20 de mayo del año pasado fueron una farsa y en ellas se pretendió reelegir Nicolás Maduro como presidente de la República y también se eligieron espuriamente unos nuevos consejos legislativos regionales, y por cuanto forman parte de la misma farsa, pues claramente quienes fuimos legítimamente electos en el año 2012 seguimos siendo los titulares de la Diputación, a pesar de que no podamos ocupar nuestra curul por impedimento de las autoridades ilegítimas del Estado Miranda, quien a la fuerza pues ejercen los cargos del Estado. Coordinamos también la dirección de ideas de Voluntad Popular y bueno, hoy estamos aquí supliendo a la diputada Manuela Bolívar, que es quien normalmente hace el programa, pero en representación de la organización y también, bueno, llevándoles a ustedes información de los últimos acontecimientos y haciendo análisis. Por cierto que el día de ayer teníamos una conversación interesante con el doctor José de Viana,
que es experto en el tema del agua, y quería cerrar el programa con esto, ¿no? Nos estábamos poniendo al día con cifras y con el análisis de la realidad, y la verdad es que el desastre del agua no puede ser mayor. Todo lo que ocurre en la ruta que va desde los embalses hasta que llega a la casa, pues es simplemente una ruta plagada de problemas, de sobresaltos, un enorme deterioro a lo largo de todo el sistema. En Venezuela hay 110 embalses de agua, todos fueron construidos antes de 1999, es decir, este régimen no ha construido uno solo. Y bueno, en la parte de distribución de transporte del sistema al mayor, pues es donde se encuentran la mayoría de los problemas. Allí pues hay fallas a nivel de lo que son las estaciones de bombeo, a nivel de lo que son las plantas de tratamiento, etcétera, y por supuesto pues al ocurrir eso, al final pues termina llegando escasa agua a su casa. Los acueductos están en muy mal estado, los grandes acueductos, y también agua de muy mala calidad, porque en esos embalses desembocan tuberías de aguas negras y también tuberías de residuos industriales. Y bueno, al final pues también los estanques que están en las partes altas de la ciudad se llenan con mucha irregularidad, y eso hace que el 60% de la población tenga un acceso irregular al agua. Hay zonas como Paraguaná, donde simplemente no se recibe agua desde hace muchos años. Hay instituciones como el Hospital Clínico Universitario, donde el agua solamente llega a la planta baja. De ahí hacia arriba hay que subirla en tobos, lo cual por supuesto es una tragedia tratándose de un hospital. Y bueno, también pues pudimos obtener la información de que un importante porcentaje de la gente pues caletea agua de los ríos y de las quebradas. Un porcentaje bastante importante no recibe agua en sus casas. Cerca del 20% de la población no recibe agua en sus casas. No hay una tubería en su casa. O sea, tiene que salir de su casa para acceder al agua. Un pequeño porcentaje tiene la capacidad para adquirir camiones cisternas, pero eso por supuesto es muy costoso. Por eso solamente lo hace el 4% de la población, y evidentemente no puede ser una práctica consuetudinaria. Y así pues hay otros elementos que están en la encuesta Bencovi que demuestran claramente que la situación del agua es simplemente crítica en Venezuela. Y bueno, eso es por supuesto uno de los retos que nos disponemos a resolver en la mejor Venezuela cuando logremos el cambio político y salgamos del régimen de usurpación, lo cual, si Dios quiere, será muy pronto. Bueno, amigos, les habló Cipriano Heredia, dirigente de Voluntad Popular, hoy supliendo a la diputada Manuela Bolívar en su programa Contigo por rcr.tv y en YouTube RCR en vivo. Y bueno, fue un placer para mí conducir el programa. Me despido de ustedes y hasta la próxima. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.